mucha confianza. La idea justamente es reforzar la materia y viendo qué más se podría hacer. Yo sé que ustedes están recién empezando en los primeros semestres, ¿verdad? Pero la idea es que justamente la base es lo más importante. Yo siempre digo, la base uno tiene que afianzarla bien porque lo que viene después es el complemento. Entonces, bueno, todas las cosas que van a hacer, Giovanni, muchísimas gracias por estar aquí presente. Bueno, gracias. Buenas tardes, jóvenes. Buenas Para tardes. mí es un gusto compartir con ustedes de pronto mi pequeña experiencia o gran experiencia, no sé. Y vamos a tratar de conocer un poco más sobre lo que es acero y lo que es tratamiento térmico, que van en conjunto el asunto. Ningún otro material ha ayudado a desarrollar tanto a la humanidad como el acero. Y esto es debido a sus propiedades. Es un acero, el acero es un material que es muy útil, es muy maleable. Aparte tiene muchas utilizaciones, te lo puede aplicar en muchas cosas. Y una cosa muy importante que al acero lo hace ser tan relevante es la cualidad que tiene para adquirir dureza por medio del tratamiento térmico. Que eso le da la importancia al acero sobre otros metales ferrosos. En todo caso, nosotros podríamos comenzar por la definición. ¿Qué es el acero? El acero es una aleación de hierro con carbono o carburo de hierro. El acero hay muchas formas de clasificarlo. Se lo puede clasificar de acuerdo a su forma de elaboración, de acuerdo a su utilización, de acuerdo a sus elementos de aleación y de acuerdo a sus propiedades. Pero en general vamos a clasificarlo como en la práctica se lo utiliza, ¿no? La clasificación de los aceros se los divide en tres grandes grupos. Los aceros para parte de maquinarias, los aceros grado de herramientas y los aceros inoxidables. Los aceros de maquinaria, como su nombre lo indica, sirven para elaborar elementos de las maquinarias, ¿no? Pueden ser ejes, pueden ser piñones, pueden ser, qué sé yo, brazos, bielas, pernos, tornillos, cualquier otro tipo de elementos que van dentro de las maquinarias. En cuanto a la utilización de los aceros de herramientas, se entiende por herramienta algo que ayude a transformar otra cosa, ¿no? Puede ser por desbaste, puede ser por arranque de viruta, puede ser por cizallamiento, de cualquier otra forma. Ahí entran el acero grado de herramienta. Y los aceros inoxidables, como su nombre lo indica, son aceros que son resistentes a la corrosión, donde hay una subdivisión, que lo vamos a ver luego, entre los aceros austeníticos, martensíticos y ferríticos. Son los tres tipos de aceros inoxidables que hay, los tres grandes grupos. Ya, en todo caso, ahorita vamos para poder entender un poquito por qué se le puede aumentar la dureza a un acero sobre la base de la temperatura con enfriamientos controlados. Vamos para poder entender eso un poquito, vamos a hacer algo de metalurgia física. Imaginémonos un átomo de acero en el microscopio. Un átomo de acero tiene esta forma. Es una estructura cúbica centrada. Este punto del centro es el átomo de carbono, ¿no? Aquí vienen los átomos de hierro. Esta estructura en la metalurgia física se llama austenita. La austenita es una estructura que es blanda, lo que hace al acero, o una de las propiedades del acero, que es ser mecanizable, le da la maquinabilidad al acero. Esa estructura usted la puede transformar, porque si usted calienta un acero a los 675 grados, comienza esta temperatura, en todos los metales ferrosos se llama el punto Curie. Ahí comienza a transformarse esta estructura.
aleación de hierro con carbono. Y visto en el microscopio, la estructura del acero, la forma de su estructura es cúbica. Entonces, viendo en el microscopio, la estructura del acero es cúbica. Esta se llama cúbico de cara centrada. ¿Por qué? Porque tiene un átomo de carbono en el centro. Entonces, al llegar a los 675 grados centígrados, esta estructura comienza a transformarse. Y estos átomos de carbono se mueven de tal forma y bueno, saben que todo me gustaría que igual todos vayan tomando nota, ¿verdad? Al final, hacer unas cuantas preguntas, ¿verdad? Para ver si por ahí los que estén atentos podemos ver si dentro de clase podemos, no sé. Claro, voy a tomar el examen. No, quiero realmente que voy a ir que estaban preguntando. Sí, Okay, ya, entonces, ¿qué pasa? Después de esta temperatura, comienza esta estructura que se llama martensita, comienza a transformarse en esta otra estructura. Nosotros tenemos que aquí, teníamos un átomo de carbono en el centro. Ahora, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener en cada cara del cubo un átomo de carbono y sigue en el centro el átomo de hierro. Esta estructura de aquí es cúbica centrada, esta es la estructura cúbica de cara centrada. Va a tener un átomo de carbono en cada cara del cubo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una estructura un poco más compacta. O sea, visto el microscopio, va a ser una estructura mucho más fina que la austenita. Esta estructura se llama martensita. O sea, tenemos austenita, que se la puede transformar en martensita. Entonces, ¿qué pasa con la martensita? La martensita es una estructura que es mucho más dura, es más frágil. La austenita es una estructura que es blanda y es muy tenaz. Ahí viene por qué un acero es mecanizable. Entonces, al transformarlo en martensita, ¿qué estamos nosotros logrando? Que el acero coja dureza. Entonces, ese es el principio físico del tratamiento térmico, ¿no? El principio metalúrgico. Esa es la parte esencial Del tratamiento térmico. Es por eso que al acero lo hace ser muy importante. Es casi imposible que alguna industria se pueda desarrollar sin acero. Eso es lo que hace que sea muy importante. Y larga experiencia que tengo en este asunto, yo comencé muy joven a trabajar con acero. He visto desarrollarse en la industria, conozco al padre de él desde hace muchos años y nunca se ha podido prescindir del acero. Siempre ha sido básico. Y es más, y cada día se desarrollan nuevas aleaciones, nuevos aceros con mayor rango de aplicación. Y obviamente que van mejorando los métodos de elaboración del mismo. Entonces, ahorita que ya sabemos por qué se endurece el acero, podemos ya definir lo que es el tratamiento térmico. Entonces, eso es el principio básico del tratamiento térmico. ¿Cómo logramos nosotros retener a esos átomos dentro de cada cara del cubo? Con un enfriamiento violento. Porque si nosotros enfriamos violentamente, cuando esté así la estructura, ¿qué pasa? Los átomos quedan atrapados en la red. O sea, no tienen tiempo a volverse al centro del cubo, entonces queda la estructura mucho más dura. Ahora bien, ahora que ya sabemos qué es el acero, bueno, que se lo puede endurecer, podemos ya hablar de lo que es o sea, antes de hablar de los tratamientos térmicos que existen, vamos hablando sobre las aplicaciones de los aceros. Cada acero, hay más de 5.000 clases de acero, qué sé yo, quizá un poco más. Cada acero tiene su aplicación de acuerdo a sus elementos de aleación. Entonces tenemos nosotros que aparte del hierro y del carbono, tenemos otros elementos de aleación que le dan al acero, que mejoran al acero y le dan ciertas características para su aplicación. Por ejemplo,
Hay aceros que son altamente resistentes al desgaste. ¿Por qué? Porque son con alto níquel, con alto cromo, con alto tungsteno. Hay aceros que son de excelente tenacidad y le dan resistencia a la tracción, ¿no? ¿Por qué? Por el molibdeno, por la combinación cromo-níquel. Con el molibdeno le da, por ejemplo, resistencia a la tracción, a la torsión. Entonces, de acuerdo a los elementos de aleación, nosotros vamos a tener que cada acero tiene su aplicación. Y dentro de su aplicación, cada acero es el mejor en su propio uso, ¿no? Por decirle, si nosotros, voy a decir un nombre comercial, un acero XW 41, que vale $12 el kilo, nosotros lo usamos para hacer un engranaje. Digo, no hay que ser mejor porque el 410 vale, por decirle, $6 el kilo, este es mejor, voy a hacer el piñón con esto, ¿no? Pero el otro tiene alto cromo, tiene alto carbono, que lo hace que sea muy resistente. Entonces es un acero que se lo puede usar para herramientas. En cambio, tú en un engranaje tú necesitas alta tenacidad aparte de alta resistencia al desgaste. Entonces ese es otro acero que tendríamos que usar, un acero de bajo carbono para poderlo cementar después, que eso vamos a hablar luego. Por eso, Giovanni, que el cromo y el níquel son las aleaciones que el carbono necesita el acero para poder ser mucho más resistente. O sea, no solo el cromo y el níquel, ¿no? Entre otros. Entre otros, claro, el molibdeno, el tungsteno, qué sé yo, el vanadio, sí, aparte del cromo y el níquel. Y hay, bueno, y obviamente en toda aleación hay elementos que se usan dentro de la fundición, que son para desoxidar la fundición, que son para sacar el arrabio, y todo eso, que puede ser el silicio, puede ser el fósforo, el potasio, toda fundición, todo metal ferroso y no ferroso lo tienen dentro de su elemento de aleación. Claro que en cantidades digamos, despreciables. ¿Hay alguna limitante en el tema de aleaciones o puede usted mezclar 2, 3, 4, 5, o ahí sí hay algún límite? Bueno, o sea, no hay límite en los elementos de aleación. Lo que hay límite es en el porcentaje del carbono. Porque un acero, eso me olvidé, eso es importantísimo. Un acero, el porcentaje de carbono va de 0.1% hasta máximo 2% de carbono. Hay unos aceros que se llaman ledeburíticos, presentan una estructura que no es ni narcisítica ni euclítica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ledeburítico. Ledeburítico. Sí, fue descubierto por Ledebur, un metalógrafo alemán. Ya, esos aceros tienen alto porcentaje de carbono, porque tienen alto porcentaje de cromo, pero son para usos completamente especiales. Hay un punto que el acero en 0.7% de carbono, el acero se llama un acero eutectoide. Ese es un término griego que quiere decir funde bien. En ese porcentaje, para eso debe decir, para que sea acero, debe tener el 0.1% mayor de carbono, ¿no? A partir de 0.1% que tenga una aleación hasta el 2% de carbono es acero. Ya si tiene más del 2% de carbono, ya se trata de una fundición. Puede ser una fundición gris, una fundición blanca, dependiendo del porcentaje de carbono y dependiendo de la calidad de la misma. Entonces, tenemos que, en este punto 7 de carbono, es el acero eutectoide, que es un término griego que quiere decir funde bien. De pronto ustedes han de haber escuchado una soldadura que se llama eutectica. Eutectica astulino. Entonces, de ahí viene el nombre. Por abajo de este porcentaje son los aceros hipoeutectoides y por arriba de este porcentaje los hipereutectoides. Entonces, eso es bien importante también para cuando leamos un libro de metalurgia física, le nombra un acero hipoeutectoide, no estamos perdidos. Sabemos que un acero de menor porcentaje de carbono, por lo general, son los aceros para cementación, para partes maquinarias. Porque el carbono es lo que le da también la dureza al acero.
así como le da la dureza, le da fragilidad también. Entonces intervienen otros elementos de aleación que le dan tenacidad, pues otras cosas. Bien. Chicos, si quieren hacer preguntas, pues mientras tanto, levanten la mano y por favor, con confianza. Me interrumpen nomás uno de. Yo no veo novelas, aquí no podemos ver. Ya, entonces estamos ahí. Ahora, ya conocemos más o menos algo de acero. Entonces, tenemos ya las clases de acero que hay, la importancia que tienen los elementos de aleación en el mismo, y sabemos que se lo puede endurecer. Podríamos ya empezar a hablar sobre los tipos de tratamientos que hay. Ahora sí, para poder pasar, si no queda ninguna duda del acero, podríamos, para poder continuar, porque si todavía no estamos conociendo bien el acero, como que no vamos a saber después qué se puede hacer con él. Bueno, dígame, ajá, sí. ¿A una temperatura de cuánto? Ya. Perfecta su pregunta. En todo caso, el tratamiento técnico, vamos a adelantar un poquito, es un proceso de calentamientos controlados por arriba del punto Curie. Por arriba, o sea, a esa temperatura el acero comienza a transformarse, sin fundirse. Entonces, hay varios tipos, dependiendo del porcentaje de carbono, reaccionan diferente a la temperatura. Entonces, el tratamiento térmico en sí se lo puede lograr de 680 grados hasta 1050 grados. A partir de los, 780 grados, este rango de aquí es el rango de los tratamientos térmicos. Hay aceros, tipos especiales, ¿no?, que se los templa a 1200 grados, es el caso de los aceros rápidos, porque tienen el 10% de cobalto, por ejemplo, y un alto contenido de cromo y níquel. El acero rápido es los aceros de las herramientas de horno, de corte, las cuchillas blancas. Ese acero se llama acero rápido. Ese acero se lo templa a 1200 grados y tiene una altísima resistencia al desgaste. Bien. Entonces, cuando el acero se lo fabrica, sale en un estado que se llama normalizado. Viene de la forma de fabricar al proceso, puede ser de laminación, de trefilación, qué sé yo, ¿no? Depende de la forma que lo suministre el fabricante. Luego de esa presentación comercial que viene el acero, podríamos nosotros hacerle algunos tratamientos técnicos dependiendo de la utilidad que le vayamos a dar. Al acero se lo puede normalizar, distensionar, recocer, templar, cementar y revenir, y niturar también. En todo caso, para nosotros comprar un material y poderlo mecanizar, ¿qué necesitamos? Que el material esté recocido. Recocido quiere decir que esté blanco o que venga normalizado. Entonces, ¿qué pasa? Con esos tratamientos el acero es mecanizable. Nosotros mecanizamos la pieza y luego, para poner en servicio, necesitamos nosotros endurecerla. Ahí interviene el temple, claro. Es importante anotar, ¿no?, que cuando nosotros mecanizamos una pieza, en el arranque de viruta que le hacemos, estamos nosotros formando tensiones en el material. Esas tensiones nos van a perjudicar en el momento del tratamiento térmico, porque puede dar que la pieza se deforme, ¿no?, entonces, o que la pieza se fisure, dependiendo también de la geografía de la pieza, y eso es importante. Ojalá alcancemos a hablar del diseño de la pieza también, porque es importantísimo también. En todo caso, si no alcanzamos, no importa, yo estoy dispuesto a colaborar siempre. Más quizás, no más. Ok, dale.
Y a lo mejor, ya, me van a disculpar porque tuve una semana recién, me levanté de la cama un día, tuve mal toda la semana. Sí. Bueno, en todo caso, para hablar del tratamiento térmico tenemos que saber qué es el tratamiento térmico, que fue la pregunta que usted me hizo, ¿no? Entonces, como tratamiento térmico podríamos definir los calentamientos y enfriamientos controlados que recibe un metal. La temperatura, el tiempo y el medio de enfriamiento, eso te lo da el fabricante. O sea, cuando tú compras un acero, en la ficha técnica del acero, por decirle un nombre comercial, el acero DF2, que es un acero grado de herramienta para trabajo en frío, dice en la ficha del fabricante 0.9 de carbono, 1.5 de litio, bueno, y viene en estado normalizado y toda esa cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Dice temperatura de distensionado. O sea, toda pieza que le vayamos a hacer un temple, nosotros tenemos que distensionarlo primero, quitar esas tensiones del mecanizado. Y normalmente el distensionado es a 650 grados. A 650 grados es el distensionado. ¿Qué es el primero? Ese se lo realiza de 600 a 650 grados centígrados. Tiene que ser un calentamiento lento, dependiendo del porte de la pieza y de la cantidad que ha sido sometido a desbaste, qué sé yo, a diferentes formas de mecanizado, va el tiempo, pero es mínimo una hora. Mínimo una hora. Luego, ¿qué viene? Luego viene el temple. El temple que va de 780 grados a 1050, como vimos antes, con excepción de los aceros rápidos que se templan a 1200 grados. El temple es lo que le va a dar la dureza. Entonces, ¿qué vamos a tener con el temple nosotros? Una estructura súper dura, no maquinable, pero muy frágil. Claro, pues es dura, pero es frágil. O sea, a mayor dureza, menor tenacidad. Son inversamente proporcionales la tenacidad con la dureza. Entonces, a mayor dureza, menor tenacidad. Y a mayor tenacidad, menor dureza. Entonces uno juega con esas condiciones que el acero presenta, con esas características, dependiendo de la forma que va a trabajar la pieza o la herramienta. Entonces, tenemos que el temple es ahí, a esa temperatura. Luego, entonces, como queda en estructura martensítica, la estructura martensita es fray, tiene un proceso que se llama el revenido. El revenido nos va a dar algo de tenacidad a esa pieza templada. Es un proceso, ¿verdad? Sí, es otro proceso. O sea, toda pieza que se va a templar tiene que pasar por todos estos pasos. El revenido va de 180 grados a 560 grados. El revenido nos va a dar, ese es el tiempo del temple normalmente es 1 minuto por milímetro. Normalmente, si tú tienes una pieza que en promedio su geografía te diga que tiene 25 milímetros, le das 25 minutos de tiempo de inmersión, pero una vez que ya la temperatura la pieza haya cogido la temperatura del horno, ¿no? O sea, es un error meter la pieza y decir, dijo 1 minuto por milímetro, mide 30 milímetros, le va a media hora, sí, pero ¿qué tiempo tardó en coger temperatura? Eso es importante, o sea, siempre hay que estar chequeando
que ya esté al color de la cámara del horno. Entonces, el revenido, ese sí mínimo es 1 hora. Mínimo 1 hora. Luego se le hace el ensayo de dureza, que ya vamos a hablar sobre eso. Dejaba explicar. No, ya 1 hora mínimo por la pieza. Estamos hablando de la pieza trabajada, de la pieza ya pasado por el horno, o estamos hablando de... Lógico, ya la pieza ya fabricada. Ya está fabricada. Ya está fabricada, sí. Sí. Entonces, una vez que ya está el revenido, ya la pieza está lista para su utilización, para su puesta en servicio. Pero hay una cuestión que, al ser un proceso de alta temperatura con un enfriamiento brusco, ¿qué pasa? Sufre 2 tipos de fenómenos la pieza. Sufre deformaciones y variación de medida. Eso es inevitable. Es inevitable. O sea, la deformación en el temple es una consecuencia, no es una falla. ¿A qué se deben esas deformaciones? Por la cuestión de la dilatación. Si tú estás enfriando, por ejemplo, que tengamos un punzón de esta medida y de este porte, que estamos templando, nosotros lo estamos enfriando, que sea de un acero que se está en 800 grados. Lo enfriamos al aceite que está a temperatura ambiente, después de un 30 grados. ¿Qué pasa con la superficie? A lo que se enfría, se contrae. ¿Qué pasa con el centro de la pieza, que está todavía caliente, se dilata? Entonces te va a dar deformación. Precisamente eso se llama choque térmico en metalurgia. Por eso se empiezan sobre medidas y viene luego el rectificado. Para hacer el enfriamiento rápido siempre tiene que ser con aceite, no puede ser con agua. No sé. O sea, pero no tú vas a hacer. Hay aceite, hay acero que bueno, en baño térmico, o sea, en sales a 200, 250 grados y al aire. O sea, con un aire comprimido. Sí. Chorros de aire. Sí, chorros de aire. Eso te lo dice el fabricante. Eso te lo dice el fabricante. Ya, entonces, si nosotros vemos que el temple es un tratamiento térmico, ¿por qué? Porque solo usamos temperatura. Tú el temple lo puedes hacer en varios medios, lo puedes hacer con un soplete, inclusive los CCPL. Lo puedes hacer en un horno de cámara, lo puedes hacer en un horno de crisol en baños de sal, o en un horno de atmósferas controladas, lo que haya. ¿Por qué? Porque solo necesita temperatura, porque el cambio es estructural. Pero hay tratamientos que se llaman termoquímicos. Ese tratamiento termoquímico, ¿qué interviene? Aparte de la transformación, viene la difusión. No son de transformación, sino de difusión de carbono. Y ahí viene por un proceso que se llama cementación. La cementación se aplica para los aceros de menor contenido de 0.20 de carbono. Si un acero tiene menos de 0.20 de carbono, es de cementación. ¿Qué pasa con un acero al ser pobre en carbono? No tiene los suficientes átomos de carbono para transformar esa regla. Entonces, tú lo templas y no pasa nada. ¿Por qué? No se transforma su estructura. Por eso se llama cementación, porque ellos tienen una estructura que se llama cementita. Tú puedes transformar solamente a cementita. ¿Qué es la cementación? Tú tienes que subir por arriba de este punto del punto Curie, tú subes en un medio rico en carbono. Entonces, ¿tú qué vas a lograr? Te vas a aportar carbono para que forme carburo con los elementos de aleación del acero. Normalmente los aceros de cementación, aparte de bajo carbono, son ricos en cromo y níquel. Para que tú puedas formar carburos de cromo y carburos de níquel con el carbono que tú le aportes. Ese es un proceso largo y se lo realiza de 850 a 920 grados centígrados. Y dependiendo del porcentaje de cromo y níquel,
es el tiempo que dura el proceso, ¿no? Normalmente un acero de los comerciales que hay aquí, tú estás logrando cementar una capa de 1 milímetro, o sea, la cementación es una dureza superficial, me había olvidado de explicarle qué era eso. Es una dureza superficial. Nosotros en el temple, ¿qué pasa? Tenemos dureza total. Si tú haces un ensayo Sharpie, qué sé yo, y partes una probeta y le mides la dureza en el centro del temple, va a tener casi la misma dureza que la superficie exterior. En cambio, una pieza cementada solamente tiene dureza en una capa superficial. Entonces, ¿qué logramos con la cementación? Tener alta resistencia al desgaste, pero asimismo logramos una altísima tenacidad. Por eso la cementación es ideal para hacer engranajes, para hacer todo tipo de piñones. O sea, todos los piñones que ustedes vean son cementados. Todos los de reducción, los de colonna, tanto técnicos. Entonces, igual, después de la cementación se da revenido. Ese sí, el revenido es a 200 grados. Una polea también puede ser cementada. ¿Perdón? Una polea también puede ser cementada. Claro que sí, las poleas de hecho son cementadas. O sea, al menos a mí, si van algún cliente mío y me dice, oye, ¿qué acero me recomiendas para hacer esta polea? En hacer la cementación. Y otra cosa, al hierro también se lo puede cementar. El hierro creo que tiene 0.1. El hierro A36, el normal, el hierro dulce, tiene 0.1% de carbono. También se lo puede cementar. También puede dureza. Dependiendo también de la polea. Si es una polea variable tiene que ser cementada, por ejemplo de un variador de velocidad. Pero si es una polea, qué sé yo, de un compresor, esas son de aluminio, o sea, no necesitas tú darle tratamiento térmico. O sea, dependiendo, no sé si saben que es un variador, ¿no?, de velocidad. Es un reductor con unas poleas que le dan la velocidad variable, se gradúa electrónicamente. Ahora, otra cosa, suponiendo que es el caso que a veces se ha dado, que tú haces una matriz de corte, y ustedes conocen la matriz de corte, lo complicada que son, por tanto agujeros y cuestiones. Si te has olvidado machuelear un agujero, ya está dura, no la machueleas. ¿Qué haces? Si ya sabes que el machuelo no va a entrar en el acero duro, es reversible, pero depende, tú lo puedes revertir. O sea, así como tú lo puedes endurecer, lo puedes hacer suave después. Porque ese proceso se llama recocido. Entonces, ¿qué logramos con el recocido? Lo contrario al temple. Si tenemos que en el temple el enfriamiento tiene que ser brusco, el recocido es todo lo contrario. El enfriamiento es lo más lento posible. O sea, tú calientas la pieza en el horno, el recocido normalmente se lo hace de 680 a 780 grados aproximadamente. En ese rango de temperatura tú ya le has quitado la dureza del temple, pero tienes que dejarlo enfriar lentamente en el horno. Entonces, ¿ahí qué pasa? Vuelve a ser mecanizable el acero. Puedes hacerle la reparación o terminarlo lo que se te olvidó y luego volverlo a templar. Sino que se corre el riesgo porque, así como es reversible, tú puedes templar las veces que quieras un acero, pero se llegan a fatigar térmicamente también. Así como hay fatiga por utilización de un elemento de máquina, también hay fatiga por el exceso de tratamiento térmico. Porque se vuelve frágil, pierde resistencia mecánica. Muy bien. Hablemos ahorita algo sobre los aceros inoxidables, que también es importante que sepan. Los aceros inoxidables, como les dije hace un rato, se dividen entre austeníticos, martensíticos y ferríticos.
hayan dado cuenta en alguna ocasión que hay aceros inoxidables que no les coge el imán, que no son magnéticos. Esos son los austeníticos. Es la combinación cromo-níquel. O sea, a eso quería llegar. ¿Qué nos hace inoxidables a los aceros inoxidables? El alto contenido de cromo. El cromo le da la resistencia a la corrosión al metal. Y es algo paradójico de la metalurgia. ¿Qué lo hace hacer inoxidable? Es precisamente su facilidad de oxidarse. Porque el alto cromo le da una cuestión que se llama capa pasiva, que es una reacción que tiene el metal con el oxígeno de la temperatura. Tú al pasarle un trapo así a un acero inoxidable le estás quitando la capa pasiva, pero por ahí mismo se está regenerando. Se regenera rápido. Mira, una pregunta. Sí. Una vez yo he escuchado que los aceros inoxidables no es que no se oxidan, sino que el óxido es blanco y no se nota. ¿Qué es cierto eso? Es precisamente, o sea, no te sabría decir la calidad de óxidos que haya, pero puede ser la capa pasiva que se hayan referido. O sea, porque ya te digo, la resistencia le da el alto contenido de cromo, y esa en combinación, como que todo elemento de aleación entra en forma de carburo al acero. El carburo de cromo crea esa capa pasiva que si tú la limpias por ahí mismo se regenera automáticamente. Entonces no es que no se oxide, sino que se regenera. Exactamente, sí. Porque el término standing still como que no cuadra en lo que cuestión que es acero inoxidable. Sí. Y hay otra cosa, también tiene luego, ¿por qué se oxidan los metales? Y los metales se oxidan porque dentro de la naturaleza solamente los metales preciosos vienen en forma pura. Por ejemplo, tú vas a una mina de oro y sacas oro puro en una mina de plata igual. Los demás vienen en forma de compuestos, ¿no? En forma de sales, de sulfatos, de óxido. Por ejemplo, el hierro. El hierro no viene así, una mina de hierro, ve aquí hay hierro, no, viene con óxido de hierro, tienes que aislarlo. El aluminio no viene viene como bauxita, ¿no? Y así todos los metales. No es que tú vas a una mina, voy a sacar acero y esta mina es de acero. O sea, vienen como elementos compuestos que tú tienes que aislarlos para poderlos sacar. Entonces, como todo lo que la naturaleza crea, trata de volver hacia ella. Así como nosotros, según la Biblia, fuimos creados en la tierra, volvemos a la tierra y volvemos a cielo. Luego tierra, o sea, todo es un proceso de transformación. Entonces, así mismo los metales. Entonces, aquí nosotros tenemos que los aceros austeníticos, que llaman también aceros 18-8, porque normalmente en el rango del 8%, ¿qué significa ese 18-8? 18% de cromo y el 8% de níquel. O sea, en ese rango más o menos trabajan los aceros austeníticos. Los aceros austeníticos son los aceros que le llaman quirúrgicos, los aceros que están hechos en las cucharas, qué sé yo. Estos aceros no se pueden templar, no son magnéticos. No se templan. Los aceros martensíticos. O sea, este 18-8 no es que todos tienen el mismo porcentaje de carbono, ¿no? Sino que en ese grado de combinación van el asunto. El otro acá es 18-10. 18 no se puede ser. 18% de cromo, 12% de níquel. Los aceros martensíticos sí son magnéticos, eso sí coge el imán. Y eso sí se puede hacer tratamiento térmico. Normalmente, por decirle, los cuchillos tramontinas son hechos en acero inoxidable martensítico. Los bisturíes, los médicos, qué sé yo. Esto tiene mucho. Y los aceros ferríticos son los que tienen más del 18% de cromo, o sea, pueden tener hasta el 24 o 25% de cromo. Esos son aceros que le llaman refractarios.
son aceros que se los usa para calderas, para hornos, son aceros resistentes al calor. Los aceros ferritos tampoco son magnéticos. Dentro de la industria alimenticia tiene mucha utilización el acero inoxidable. Entonces, por ejemplo, los aceros austeníticos son normalmente los que vienen para hacer tanques, son resistentes a ácido, ¿no? Por ejemplo, los jugos son ácido acético, ácido nítrico, todas esas cuestiones alimenticias tienen ácido. Ahí entra el acero austenítico. Los martensíticos entran, por ejemplo, en lo que son herramientas para cerrado de la industria de la conserva, ¿no? En la industria del atún, de la sardina, qué sé yo, de las distintas conservas, en los elementos de cierre de las latas de... Sí, hermano. Bueno. Y los técnicos, como dijimos, son los aceros para refractarios, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? El acero austenítico se usa también en la industria donde pasteurizan la leche. Claro que sí, claro. Claro, todos esos tanques que tú ves, por decirte, si algún día visitan ningún lado, ven los tanques donde están pasteurizando la leche, son de acero, se llama 304, nombre comercial, o la norma, ahí sí 304, son los tanques, igual en la cervecería, en la industria de la... Está aquí el acero 312, ¿cuál es la aplicación? 312. Comparado con el... Ya, el acero 312 es un acero refractario. De 310 a 312 son aceros refractarios. O sea, la norma del acero es la norma de los aceros ferríticos y austeníticos es la norma 300. ¿No? O sea, si tú, por ejemplo, el 304 es el inoxidable para usos generales, ¿no? Para usos generales. Y los aceros martensíticos son de la serie 400, sino que aquí en nuestro medio solamente se encuentra 4E, que el nombre comercial es en Bowman, en el acero Stava, y el M303 en Bol. En cambio, de los austeníticos sí hay 304, hay 306, hay 316 también, que el acero 316 es muy soldable, porque es de bajo carbono. Otra cosa que me había olvidado de decirle, los aceros son difícilmente soldables por el contenido de carbono. Hay aceros que son soldables, por ejemplo los aceros de cementación, como vimos que es de bajo carbono. Porque para soldar un acero de alto contenido de carbono tenemos que tomar muchas precauciones. Hay que precalentar, hay que usar un electrodo que tenga casi la misma aleación del acero, suelta, y luego de soldar tienes que normalizarlo o recocerlo, porque, por ejemplo, los aceros que cogen templa al aire, eso no lo puedes soldar. Y si lo sueldas, tienes que estarlo calentando con un soplete para que no te coja dureza. Mira, una pregunta. ¿Qué es cierto hay de que las personas que sueldan con acero les afecta bastante la hueso? A mí me afectó la vista por soldar. Pero bueno, los nuevos métodos que usan argón, los métodos de alto sumergido y la TIC también, se recomienda tomar bastante leche porque te descalcifica. O sea, en realidad se afecta a los huesos. El mismo tratamiento técnico afecta también. Entonces, ¿sabe que yo aprendí, por ejemplo, a soldar, pero yo trabajo desde muchacho. Pues tenía que hacer lo que decía el maestro. ¿Cuántas soldaduras en un cuarto encerrado? Se salía oliendo a soldaduras. Estaba afectando la salud. 5 tipos de rayos suelta el momento de soldar. Y eso te afecta. A la larga después. A la larga afecta. Porque así es, pues, el asunto. Dentro de ustedes, cuando ya en la vida profesional de ustedes, qué sé yo, que manejen una planta, el mantenimiento, la producción, se les va a presentar diferentes tipos de circunstancias. Qué sé yo, que estén ustedes en una industria plástica, por decirlo así, tendrán que trabajar mucho con moldes de inyección,
con extrusión. Bueno, ahorita hay hasta el rotogolpeo, el soplado. Entonces, hay que entender que ustedes, aparte del acero, utilizar metales no ferrosos. Por ejemplo, el duraluminio, hay el cobre berilio, que son unas aleaciones especiales para trabajar estos plásticos. Hay aceros que vienen con tratamiento térmico previo y esos aceros se llaman bonificados. Normalmente los aceros bonificados son una aleación de cromo, níquel y molibdeno. Esos aceros vienen con un TEP y un revenido alto ya de proceso de fabricación, con altísima resistencia mecánica. Esos aceros ustedes los pueden usar sin necesidad de hacer su tratamiento térmico. Son aceros que se usan normalmente para partes de maquinaria, para ejes de transmisión, qué sé yo, ¿no? Para pines, para guías, dependiendo de los pines también, para pernos. Por ejemplo, el acero bonificado que viene, normalmente viene con 30 ROC de dureza. Tú puedes fabricar un perno grado 8.5. Porque los pernos 8.5 te piden que sea acero bonificado con ese rango de dureza. ¿Qué quiere decir eso? Que te va a resistir 135 kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia a la torsión. Que eso es lo que se busca en los lados de los pernos. Ahora, si vas a usar un torquímetro, qué sé yo, para usar pernos para cabeza, porque ese ya se llama 12.5, que ya tendría que haber tratamiento técnico. Pero siempre, llegando máximo a 45 ROC, o sea, no sobrepasarlo porque ahí ya te quedan fray. O sea, el mayor punto de resistencia de un acero está en el rango de los 40 a 44 ROC, que es la escala que se mide la dureza. Y yo creo que me adelanté porque no hemos hablado todavía de ese asunto. Entonces, yo como sé si un acero está templado. Hay un aparato que se llama durómetro, tengo que medir la dureza. Porque normalmente, pues, si no hay durómetro, tú pones una lima, como quien dice, algo criollo, pues, ¿no? Dándole la lima, chévere, está duro. Y es válido si no hay durómetro. Igual, yo tengo clientes que, esa pendeja no me interesa, presta acá, sacan la sierra. Está bien. Y les cuento una anécdota, cuando yo recién comenzaba en esto, una empresa que ya no existe. Yo comencé bien joven. Yo creo que tenía 18 años cuando entré ahí, y ya a los 24 yo barriendo el taller, ya a los 24 era jefe de todo. Y había un cliente que lamentablemente falleció hace tiempo. El maestro Egas, el taller Egas, que era un taller bien popular en ese tiempo. Y él era de ese tipo. Tenía el durómetro, préstame una lima. Era un cliente bien inconforme. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Cogimos una lima y le bajamos la dureza a la lima, la recocimos. Y deja de esa lima ahí cuando venga Egas. A ver, préstame una lima, cogía. Ya están aprendiendo, me decía. Era bien difícil el señor. Sí. Bueno, entonces, ¿qué se entiende? O sea, hay una escala que se utiliza mucho para la dureza de los aceros. Por ejemplo, hay varios tipos de escalas de dureza. Incluso a los plásticos, los cauchos se le mide la dureza también. Es la dureza Short, que es un rebote que, de acuerdo a la cantidad de rebotes que dé una aguja que haya de cierta altura, te da un rango de dureza. Hay otra que se llama bristle. Esa es importante para ustedes, por ejemplo, la dureza bristle. Ese de ahí se utiliza para metales no ferrosos. No, tranquilo, no entiendo. Tienen una... Sí.
Sí. Esa escala de dureza brinda para metales no ferrosos. Por ejemplo, el aluminio, el cobre, el latón, el bronce y el acero sin tratamiento, inclusive, pero sin tratamiento. ¿Por qué? Porque es una bolita que se intenta, una bolita dependiendo de la escala, porque hay ring el A, ring el B, ring C, dependiendo del diámetro de la bolita. Ese de ahí, ¿sí, hermano? Medir la dureza en los aceros ya templados, utilizamos una escala que se llama Rockwell. Hay Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C. El Rockwell A es para medir durezas superficiales hasta 4 décimos. Hasta 4 décimas de milímetro. La escala B se lo hace para aceros también sin templar y para metales no ferrosos. Y la escala C se lo hace para los aceros templados. La punta del indicador del durómetro tiene esa forma, es un diamante, esta puntita es de diamante. Este ángulo de aquí es el ángulo es de 60 grados, aquí es 60 kilos. Esa carga con un golpe de palanca, y según la resistencia que opone el material a ser penetrado por el diamante, es lo que le da la escala de dureza. Entonces, se define por dureza la resistencia a la penetración que tiene un metal. Incluso la primera escala de dureza que hubo fue la escala de Mohs, ¿no? Que se acuerdan del talco, del yeso, toda esa cuestión del impacto. Y el último en la escala es el diamante, el más duro. Por eso la punta es de diamante. Un diamante, claro, artificial, pero igual es carísimo esa punta. En el caso del BID, ¿cómo trabaja? La carga, con el mismo diamante tú haces las 3, si no la carga es menor, la carga es de 100 kilos. O sea, de pronto sí, en los durómetros que tengo ahí podrían entenderlo mejor, ¿no? Porque tú le gradúas la carga al durómetro, es mecánico, sí, hay electrónico también, yo no lo tengo, hay electrónico. Pues qué más podríamos ya decirle, porque básicamente por ahí está lo básico. Lamentablemente por ahora no estoy en capacidad, ¿no? Dentro de, si bien es cierto, yo tengo una empresa que hago tratamientos térmicos, pero en realidad es un taller. Yo lo hice como empresa porque cuando yo me independicé, yo le hacía trabajo a cervecería, a IPA. Y como estaba la fiebre del ISO, ellos calificaban proveedores, entonces si yo lo hacía como artesano o como taller, no me iban a calificar como proveedor. Entonces en esa época yo les daba servicio a ellos y por eso formé una sociedad anónima, pero en realidad lo que tengo es un taller y, o sea, comercialmente funciona con ese nombre, pero igual. ¿Dedicado al 100% al tratamiento térmico? Sí, dedicado totalmente. O sea, si ven en mi Facebook, de pronto me ven como reportero, pero eso lo hago solo a nivel familiar. O sea, lo hago como, sí, pues siempre me gusta